Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el seguimiento de los temas de geometría analítica. Veremos relaciones trigonométricas, onda seno y coseno. Vamos a definir palabras básicas. ¿Qué es trigonometría y qué es una relación? ¿Sí? ¿Qué es una relación? Es una conexión, una dependencia o una coincidencia que se guardan entre dos situaciones, circunstancias, objetos o cosas en función de algo más. Como ejemplo tenemos la relación que puede guardar un hombre y una mujer, que es en esta figura de la izquierda parte baja. Pues precisamente puede ser el matrimonio, un noviazgo o hasta un negocio. La relación que guarda un trabajador y una empresa, pues es que trabaja en, ¿sí? Ya sea que lo contenga o que el trabajador lo hace ahí. La relación que guarda un alumno y una materia o asignatura, pues es que debe de estar matriculado precisamente en esa asignatura. Siguiendo con la definición, que es bien importantísimo, tener un vocabulario extenso, por eso yo hago hincapié en ello. ¿Y qué es la definición de trigonometría? Bueno, proviene griegamente y etimológicamente en tres partes: trigon, triángulo; metron, que significa medir, y por último tria, que significa tres. Se concluye que es la medida de los triángulos, su cálculo en cualquiera de sus lados y cualquiera de sus ángulos. Aquí abajito tenemos una figura de cómo se está midiendo. No importa cómo sea este triángulo rectángulo, si está parado, acostado. Si se dan cuenta, esos triángulos son los mismos, pero a escalas distintas. Algo importantísimo en esta siguiente diapositiva. Y aquí la pregunta es, ¿el tamaño importa? Es decir, ¿es un mismo triángulo rectángulo con un mismo ángulo de inclinación? Y aquí tenemos un triángulo dentro de otro triángulo. El triángulo grande tiene como medidas en los catetos 10, 5 y 11.18. El triángulo pequeño tiene como medidas 5, 2.5 y 5.59. Es evidente que es la mitad de las medidas de cada uno de los otros lados. Recuerda que, pues, ¿por qué importaría el tamaño? En este caso el tamaño no importa. Lo que importa es la inclinación del ángulo. Vean cómo 30 grados aplica para ambos. Y si hacemos una relación y si recordamos los temas anteriores, que son el de tales de Mileto y el de semejanza de triángulos, recuerden que siempre y cuando el ángulo sea exactamente el mismo, el triángulo sea el mismo con el mismo ángulo de inclinación, los cálculos serán exactos. Ejemplo, triángulo pequeño. En la parte baja se muestra el ejemplo de la relación que puede existir en sus catetos. Recuerden que una relación es una conclusión o una división, matemáticamente hablando. 5 entre 2.5 es igual a 2. Y vamos a hacerlo del cateto. 5 entre 5.59.8944. Vamos a ver el triángulo grande, atendiendo a los mismos lados que se están dividiendo. 10 entre 5, es decir, los catetos, da 2. Y 10 entre 11.18, esta última medida, la hipotenusa, da 0.8944. Pues no es coincidencia que los resultados sean lo mismo. Recuerden, el triángulo debe ser idéntico con el mismo ángulo de inclinación. De tal manera, aquí no hay brujería, simplemente aquí se cumple la semejanza de triángulos y también el teorema de Tales de Mileto. ¿Por qué lo volvemos a tocar? ¿Sí? Pues porque es importantísimo dentro de las diapositivas que siguen. Ahora, la posición del ángulo interno en un triángulo rectángulo da origen a. Bueno, ya vimos que el triángulo rectángulo puede tener distintas medidas, ¿sí? Y que estas medidas, siendo la más larga, como se observa en la figura de en medio, la central, siempre va a ser la hipotenusa, y los lados más cortos van a ser los catetos. Y dependiendo de dónde esté situado el ángulo interno, es como vamos a poder decir dónde está el cateto opuesto o dónde está el cateto adyacente.
el ángulo recto siempre va a ser opuesto a la hipotenusa. ¿Qué es el ángulo recto? El ángulo recto es el que mide 90 grados. Como pueden ver en la figura grande, la hipotenusa es opuesta al ángulo recto de 90 grados que se muestra. Y en las dos figuras de la derecha, en la figura precisamente de arriba de la derecha, hay un ángulo interno como un pececito, se le denomina alfa. Siempre el ángulo opuesto al alfa va a ser el cateto opuesto, dependiendo donde sea la percepción. Ahora en la figura de abajo, el ángulo alfa se encuentra arriba y por lo tanto lo opuesto a este ángulo alfa va a ser el cateto opuesto. Recuerden los lados más cortos. Y el lado restante va a ser el cateto adyacente, tanto en la figura de abajo como en la figura de arriba. El cateto adyacente nace o adyace al ángulo, ¿sí? Entonces recuerden, lado más largo hipotenusa, lados más cortos catetos. Se denomina cateto opuesto aquel que es opuesto al ángulo, siempre y cuando este ángulo no sea el de 90 grados, ¿sí? Y se denomina adyacente aquel lado que van a hacer o adyacer a dicho ángulo, ¿sí? Es para que se nos quede pues de alguna manera grabado, ¿sí? Bueno, saca tus conclusiones. Enseguida vamos a ver una representación gráfica de todo esto, de dónde proviene, para que entendamos mejor. Por favor, pongan atención. Distintos triángulos se nos presentan en este momento, ¿sí? Recuerden, 90 grados, ángulo recto. Y así es como se forma un triángulo rectángulo. Ojo, pueden ser en distintas posiciones al final del día. Todos son iguales, al igual que los hombres. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? El lado A, el lado B, el lado corto, el lado largo, lo podemos medir y podemos sacar relaciones o medidas de dos lados del triángulo. Las medidas son las mismas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Acaso estos triángulos en especiales sean como los pongas? Pues la realidad es que no es que sean especiales estos triángulos, ¿sí? No tienen nada de especial. Si las medidas, si los ángulos se van haciendo pequeños, vean, no hay ninguna medida de ángulo, es cierto, tiende a 0 grados. Pero ¿cómo saber qué tan cierto es esto? Vean cómo van variando el ángulo o la inclinación. Pero al variar el tamaño y no el ángulo, la medida o el resultado permanece constante. No así cuando varías la inclinación del ángulo. Ahí viene. Vean cómo variamos la inclinación del ángulo y la medida, por supuesto que sí, cambia. Y si estas medidas son representadas gráficamente, vamos a obtener una curva, ¿sí? Y bueno, saca tus conclusiones aquí. ¿Qué fue lo que pudimos aprender? Entonces, ¿es importante la variación del ángulo? Pues sí, es importante la variación del ángulo, ¿sí? Y de acuerdo a la variación del ángulo y a la posición del ángulo es como nos vamos a encontrar con distintas situaciones, que son las relaciones trigonométricas básicas dado un ángulo y dos lados. Observen cómo el ángulo está en la parte más aguda del triángulo, que parece un huevito y una rayita, que se le denomina teta, o algunos se le denominan alfa en forma de pescadito. Y la relación trigonométrica dice lo siguiente: el seno de ese ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por aquí tenemos un dato muy curioso del teorema de Pitágoras. El cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Por qué tocamos esto? Bueno, pareciera que en la secundaria tendríamos que haberlo memorizado por ahí de segundo o tercer grado, ¿sí? Pero bueno, no es que lo volvamos a memorizar, solamente hacemos referencia a lo que vamos a ver enseguida, ¿sí? ¿De dónde sale todo esto? Es decir, cuestionarse la diapositiva anterior es saber cómo y qué mido. Bueno, vamos a trazar un círculo unitario. ¿Qué es el círculo unitario? Un círculo unitario es aquel círculo que de radio tiene 1 y lo vamos a posicionar sobre un plano cartesiano. Al posicionarlo sobre un plano cartesiano, vamos a dibujar un triángulo rectángulo y vamos a dibujar un ángulo de 45 grados de inclinación de ese triángulo rectángulo, así como se muestra, no de otra manera, ¿sí? Precisamente así. Ahí está radio 1.
Y recuerden que el ángulo se mide en sentido inverso de las manecillas del reloj y aplicamos lo que es el seno de este ángulo. De hecho, pues todo esto del seno, coseno y tangente es válido si se hace sobre un plano cartesiano y didácticamente, en este caso, en un círculo unitario. Si nosotros suponemos de radio 1, entonces estamos haciendo alusión a ¿qué? Al lado más largo de este triángulo rectángulo, como pueden observar, lo que es la hipotenusa. Este ángulo ya tiene una medida establecida de 45 grados. Y si hacemos lo siguiente, en el cálculo de abajo, del cuarto cuadrante, recuerden, seno de 45 grados es igual a cateto opuesto entre 1, porque entre 1, o entre hipotenusa, que así es la relación trigonométrica, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Despejar el cateto opuesto. Cateto opuesto es igual a seno de 45 por 1. Recuerden que los despejes es dejar la variable sola, la desconocida, y se designó positivo. Por lo tanto, coseno de 45 debe quedar solo. Y lo que le estorba es el 1 dividiendo y va a pasar multiplicando. Ya en el segundo renglón, como se muestra aquí en la parte de aquí abajo del triángulo rectángulo. Coseno, cateto opuesto es igual a, si ustedes meten seno de 45 así tal cual a la calculadora científica, que también la trae su celular, recuerda, les va a dar .7071. Por lo tanto, el cateto opuesto mide .7071. ¿Qué es el cateto opuesto? Va a ser el lado paralelo al eje Y. Por lo tanto, esa onda van a ser o va a ser coincidente al eje Y. Vamos a ver la siguiente simulación gráfica. A continuación les va a quedar más claro, ¿sí? Partiendo nuevamente del círculo unitario, ahí está un círculo unitario de medida 1, ¿sí? Pues en sentido inverso de las manecillas del reloj, como les decía, es como se miden lo que son los grados, ¿sí? Y bueno, 45 grados la medida que establecimos. En estos 45 grados de medida establecida, así no se pone así el triángulo rectángulo. Cateto opuesto entre hipotenusa, pero sabemos que la hipotenusa mide 1 y lo otro va a medir .71, ¿sí? Ya por el cálculo despejado que anteriormente de manera analítica hicimos, ¿sí? Y bueno, pues los grados, sí es cierto, aquí también se ocupan lo que son los radianes. ¿Qué es los radianes? Si nosotros partimos, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, vamos a tratar de regresarlo un poquito. Vean, si nosotros, como si fuera con un compás, lo que es la parte de la circunferencia, la orilla o el punto tangencial, a la parte de en medio de lo que es el círculo o el centro, si nosotros hacemos esa medida y trazamos con ese compás, vamos a trazar una medida única o una medida unitaria. Y esa medida unitaria vamos a llamarle, ese mismo radio va a ser un radián, ¿sí? O va a ser la medida del radián que ocupemos. Cada medida de radián, a partir de ahí vamos a hacer varias mediciones hasta llenar toda la circunferencia de ese círculo. Entonces, si esa circunferencia nos va a medir 4 radianes, es lo que va a medir toda la circunferencia, ¿sí? Vamos a ver cómo sigue la trayectoria. Ahí va. Ahí está. Ese es el radián, la curva de lo que es el radio. Un radián, 2 radianes, 3 radianes, 4, 5, 6. En conclusión, el perímetro es igual a 2 pi por radianes, o un cuarto de perímetro, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque así son como se dan o generan las medidas. Más adelante vamos a observar por qué razón. Vean, pongan atención aquí, por favor. Vamos a regresarlo un poquito. Les repito, es un dibujo, es una cuestión animada. Vean como aquí es un cuarto del o .25 de pi, o un cuarto de radián, ¿sí? Recordando la animación, recordando este videito segundos atrás, .25 que viene siendo la cuarta parte, ¿sí? Esta misma situación que está en color verde es trasladada al eje de las Y, ¿sí?
Al ser trasladada al eje de las Y, nosotros vamos a poder ver cómo se va desplazando este mismo ángulo de 45 grados, porque esa es justamente la relación que busca el seno, cateto opuesto, y a raíz del cateto opuesto, que es paralelo al eje Y, ahí es donde nace la onda del eje Y. Perdón, me adelanté. Bueno, a ver, vamos a ver aquí más adelante. Aquí estamos viendo otro video, perdón. Aquí nos quedamos. Ahí va. 2 radianes, 3 radianes, 4, 5, 6. Y bueno, disculpen las fallas técnicas. Ahí va el trazo del círculo unitario. Vean la parte verde, se hace paralela al eje de las Y. Y entonces empezamos a trazar el ángulo. A partir de ahí nace, vean cómo nace, cómo van dando la vuelta hasta llegar a 2pi radianes, así se la denomina, y nuevamente, ¿sí? Entonces queda comprendido por qué razón nace del eje de las Y, o mejor dicho, o por qué es paralelo ahí. Bueno, vamos a atender la siguiente explicación, lo mismo que para el coseno, espero que sea más comprensible. El coseno de un ángulo, nuevamente un triángulo rectángulo dentro del círculo unitario, que de radio es 1. Coseno de 45 igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Recuerden que así tenemos la referencia, ¿sí? Así es el cálculo, ¿sí? Entonces despejamos el cateto adyacente y también me da punto 7071, pero esta medida es el eje de las X o paralelo. Vamos a verlo de mejor manera en la siguiente ilustración, ¿sí? Hemos manejado tanto seno como coseno. Vamos a ver aquí con el coseno. Cateto adyacente entre hipotenusa, 45 grados nuevamente. Y vean cómo empieza a dibujarse en grados y cómo empieza a justamente avanzar paralelamente conforme crece todo esto. Vean, si es coseno, nace del eje de las Y. Si es seno, nace del eje de las X. Que quede muy claro conforme a esta ilustración, ¿sí? A ver. Ahí vamos de nuevo. Se dibuja, se completa y ahí va. Realmente algo muy sencillo. Bueno, aquí un diagrama para explicar las ideas. Se me olvidó quitarle el título en inglés a estas diapositivas. Las relaciones trigonométricas. Cálculo número 1. Pues hacemos una relación trigonométrica, es un cálculo de un triángulo rectángulo, de las maneras que sean. Se interpreta en un plano cartesiano y sus medidas en radianes, como acabamos de ver. El radian, recuerden que es de radio 1 y viene siendo el arco del círculo, y cuántas veces tenga eso va a ser cuántos radianes sean. Funciones básicas, seno, coseno, tangente y las inversas. Vamos a ver ahorita cuáles son las inversas. Bueno, círculo unitario en radianes, vean, pi cuartos, pi medios o coincidente con 90 grados en representación también en coordenadas, que sería 0,1, 3 cuartos de pi y menos 1,0, o pi enteros. Recuerden que cada parte unitaria en el arco sería un cuarto del valor, y sucesivamente 5 cuartos de pi, 3 medios de pi y 2 pi. La circunferencia vale 2 pi radianes, ¿sí? Media circunferencia valdría, pues por supuesto, pi nada más, ¿sí?
Y vamos a ver la siguiente conclusión de la gráfica seno. Recuerden que nace a raíz del eje de las X. Recuerden que la gráfica seno es utilizamos el eje de las Y, pero conforme va avanzando ahí avanza desde su mínima expresión casi desde los 0 grados, es cuando se achata la recta paralela al eje de las Y. Por tal razón nace del eje de las X, ¿sí? Y hace su conclusión lo que vimos de manera gráfica animada y lo que también vimos de manera gráfica animada de la gráfica coseno de las ondas de los cosenos, es que viene siendo una semirrecta paralela al eje de las X. El eje de las X se achata, pero esta a la vez nace del eje de las Y, ¿sí? Y así es como conforme vamos metiendo valores, incrementando valores en radianes, pues vamos a obtener el círculo completo. Vean, un cuarto del círculo arriba y medio círculo. Si lo juntamos todo, tenemos el círculo completo. Ese es el chiste, la demostración. Entonces van a decir, bueno, pero ¿para qué quiero saber esto? Tratarles de decir en esta siguiente tabla trigonométrica, el seno es cateto opuesto entre la hipotenusa, etcétera, etcétera, y que el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, y que la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Dependiendo cómo se vea la figura del triángulo rectángulo, dependiendo dónde está el ángulo donde lo estás posicionando, porque puede ser el ángulo alfa o el ángulo beta. Entonces, no nada más nos estamos llevando algo que memorizar, al menos lo que quiero dejarles en esta clase es de dónde nace todo esto, ¿sí? Que tiene un sentido de ser, ¿sí? ¿Y qué es la cotangente? La cotangente, si ustedes observan, la tangente es el opuesto entre el adyacente. La cotangente siempre va a ser, vamos a poner las medidas volteadas, es decir, si en la tangente pusiste arriba el opuesto y abajo el adyacente, en la cotangente va a ser al revés. Primero el adyacente y abajo el opuesto. Siempre va a ser lo inverso. Secante es el inverso de el coseno. Si empieza con cante de C, es de coseno, ¿sí? Por lo tanto va a ser el inverso del coseno. El coseno dice que arriba es al adyacente y abajo la hipotenusa. En cambio, si la voltearíamos, primero fuera la hipotenusa y abajo la adyacente. Como tip para la cosecante, C de seno, ahí está la inversa del seno. Arriba va a ser la hipotenusa y abajo el opuesto, ¿sí? Son situaciones que didácticamente hasta aquí tendríamos que saber para nuestros temas. Y bueno, vamos a tener una aplicación de un ejercicio. Tenemos la siguiente figura: el ángulo alfa, que mide 28 grados, el valor opuesto, que es el cateto opuesto, que es X, y la hipotenusa, el lado más largo, mide 36. Aquí deseamos conocer el valor de X, ¿de acuerdo? Bueno, recuerden aquí qué razón trigonométrica tendríamos que ocupar. Por supuesto, la del seno de 28, o la del seno del ángulo alfa, era igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Recuerden que para poder dar solución a un problema de este tipo, tenemos que tener valores conocidos y un valor desconocido. Es como si fuéramos los investigadores o los detectives. Posicionamos el valor del ángulo alfa, o 28 grados. Seno de 28 es igual a X, que representa el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es 36. Despejamos X, ¿sí? X será igual a 36 por seno de 28. Cantidades en diagonal entre sí encontradas se multiplican, ¿sí? Y por lo tanto obtenemos 16.900. Es un aproximado, ¿sí? También dependiendo cómo tengan configurada su calculadora. Siguientes ejercicios, por favor, háganlos en su casa. Nuevamente, ustedes se van a tener que cuestionar qué razón trigonométrica uso, ¿sí? 2 ejercicios para hacer en casita, por favor anótenlos. Bueno, con esto concluimos, esperando haya sido de su agrado esta clase, ¿sí? Y pues cualquier duda, ahí están mis datos. Estoy para servirles y
Hasta pronto.